Bienvenidos a Con Todo y Pensini, aquí por Nuevovisión. Como siempre le ofrecemos este momento para que se tome su cafecito, su vasito de agua, se relajen un poco y vamos a entrar en temas directamente. Tenemos al analista político, a John Magdaleno, y profesor, quien vamos a conversar con él, bueno, distintos temas del acontecer nacional e internacional, sobre todo lo que nos ocupa hoy, que fue esta marcha del 19 de abril, una marcha que ocurre después de 208 años de que ocurrió aquel famoso 19 de abril, donde la población, ya que vamos a hablar de política, la población aparentemente no manejaba mucho su destino ni la política, fueron en masa y les preguntaron, mira, ¿ustedes quieren seguir bajo el régimen español? Y un Domingo Madariaga dijo, no, mira, y les hizo así y la gente contestó lo que le dijeron. Hoy en día el venezolano sale, de un lado por parte del gobierno apoyar al gobierno, los otros en una marcha multitudinaria, yo creo que es la marcha después del 11 de abril la más grande que ha habido en Venezuela, y con muchas expectativas de lado y lado. ¿Qué se parece entonces? Y bienvenido al programa y gracias por estar con nosotros. Nos costó mucho llegar hoy al canal, pero bueno, aquí estamos. Sí, señor. John, Gracias por la invitación, Gracias Pedro. a ti. Placer como siempre. Bueno, se parecen muy poco, honestamente. El sujeto político en aquella fecha eran básicamente algunas élites. El sujeto político hoy en día es mucho más masivo, vamos a decirlo así. Y lo que sí tienen en común ambas fechas es que pudieran ser, en aquella ocasión lo fue, en esta ocasión pudiera ser el inicio de un proceso de independización respecto del poder establecido. Eso es quizás lo que pueda ser de común, lo que puedan tener de común. La marcha de hoy me parece a mí es el inicio de un proceso de movilización de envergadura. Habrá que esperar los anuncios de la Mesa de la Unidad, entiendo que en unos pocos minutos deberían celebrarse, pero tengo la impresión de que la movilización de hoy, su magnitud, la intensidad, da cuenta de un proceso que se ha reiniciado nuevamente, en el que básicamente la gente desea demandar cosas muy concretas como la mejora de sus condiciones de vida, la celebración de elecciones que ya están retrasadas desde el año pasado. El año pasado se bloqueó la iniciativa del referéndum revocatorio y la gente está pidiendo la celebración de una consulta electoral, la gente está pidiendo que se respeten sus garantías civiles, las libertades civiles contenidas en la Constitución, el cese de detenciones arbitrarias, la posibilidad que pueda manifestar su malestar, la posibilidad que pueda protestar pacíficamente. Es decir, en general creo que las demandas están más o menos claras y creo que la gente se ha reactivado nuevamente para exigir su cumplimiento. De eso se trata, creo que lo que vamos a ver. Sí, me llama mucho la atención lo que dice, sobre todo lo que está pidiendo la gente. El momento de la marcha, muchos no entienden muy bien por qué marcharon hoy, porque hay como confusión. De hecho, lo he leído en Twitter y la mayoría está marchando por recuperar el hilo constitucional. Lo que pasa es que la gente no maneja tanto el sistema constituyente, por decirlo de alguna manera. No entienden que están marchando por ese supuesto golpe constitucional, por usurpación de funciones que trató de hacer el Tribunal Supremo sobre la Asamblea Nacional y todo lo que se violó y que no se puede borrar con el artículo 158, 159, no anula 156, 157. ¿Tú crees que la gente está entendiendo esto? Yo pienso que sí, pero porque lo que se entiende en general es el contexto de un clima de creciente atropello por parte del gobierno y algunas instituciones públicas como el Tribunal Supremo de Justicia. Creo que eso la gente lo lee bastante claramente. Creo que se lee, por ejemplo, bastante claramente la restricción que han experimentado algunas libertades, por ejemplo, las detenciones arbitrarias de manifestantes que no están haciendo nada en una marcha, como se ha dicho que pasó con algunos de los muchachos que fueron recientemente detenidos, aparentemente vinculados con el Partido Primero de Justicia, o por ejemplo se entiende muy bien las crecientes presiones que hay sobre los medios de comunicación y el hecho de que algunos medios no pudieron transmitir las imágenes de la masiva manifestación que se vieron el día de hoy, que hubo el día de hoy. Es decir, creo que la gente entiende con claridad que hay un contexto de creciente atropello, de creciente autoritarismo por parte del gobierno. Quizá no el detalle de la sentencia 155, 156 o las implicaciones reales de la declaración de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que habla con todas sus palabras de ruptura del hilo constitucional, pero la gente sí percibe un clima de creciente violación de garantías constitucionales. Entonces creo que ese es el reclamo fundamental que estaba protestándose el día de hoy. Bueno, son cuatro cosas que también lo está manifestando la OEA, o por lo menos eso intenta hacer el secretario general de Luis Almagro.
donde dice que, bueno, que Venezuela conoce bien la situación, la conoce, tú lees las últimas declaraciones de él y sabe perfectamente como si viviera aquí todo lo que está pasando. Sin embargo, fíjate que hoy en la OEA dijo el embajador de Venezuela, Samuel Moncada, denuncia que el 3 de abril se realizó una sesión ilegítima, la llama así, si la califica la Organización de Estados Americanos, señala que su gesta es un golpe de Estado en el seno de esta organización y acusa también a los Estados Unidos de que está detrás de todo esto. Los Estados Unidos se defiende rechazando la acusación del gobierno sobre esta supuesta promoción de golpes. Esto lo dice Kevin Sullivan, que es el representante en esa organización de los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece estas posiciones? Es curioso el relato, es curiosa la narrativa oficialista, porque al final del día la Carta Democrática es un instrumento suscrito en tiempos de Chávez, suscrito por el Parlamento en tiempos de Chávez. Es decir, cuando eso ocurre, un artículo de la Constitución dispone claramente que eso pasa a ser ley de la República. Entonces es curioso cuánta inconsecuencia hay en la narrativa chavista con los procedimientos, las garantías y las consecuencias de la democracia, con las repercusiones que tiene la democracia, con las implicaciones que tiene la democracia. Así que ese relato y esa narrativa que se ha orquestado, que se ha desarrollado en el seno de la OEA, básicamente lo que intenta es escurrirle el bulto a un compromiso derivado de la firma de la Carta. La Carta establece unas normas. La Carta básicamente internacionaliza unas garantías procedimentales de la democracia en el mundo. Y bueno, mira, para que hablemos aquí de democracia, que hay que satisfacer ciertos prerequisitos, ciertas condiciones. Y por tanto, a partir de ahí hablamos de democracia. Bueno, si eso está suscrito por la República, ¿cuál es el problema en que usted acepte que estas son las condiciones de la democracia? ¿No será que como usted está consciente de que no hay democracia en el país, usted tiene que bloquear los efectos que tiene la Carta sobre, por supuesto, asuntos de política doméstica? Fíjate qué es lo que dice la OEA. Dicen, bueno, un pacto cualquiera es libre de asumirlo, pero una vez asumido y firmado, tienes que cumplirlo. Y sobre todo llaman la atención todo el tiempo diciendo que Venezuela fue el primero que trató de utilizar la Carta Interamericana con Honduras. Entonces no entienden por qué para unos sí y ahora que les toca a Venezuela no. Bueno, porque como se dice en criollo, una cosa es con cuatro y otra es con bandola, ¿no? Es decir, cuando usted está contra las cuerdas, por supuesto, y está siendo acusado por el mundo, no solo por la oposición venezolana, por el mundo de gobierno autoritario, pues por supuesto intenta escurrirle el bulto a las implicaciones de un instrumento jurídico como ese. Es decir, ahí no hay escapatoria. No hay escapatoria. Es decir, usted puede inventar la figura retórica que usted quiera, usted puede escaparse, pero hay unas garantías procedimentales. Eso en la literatura académica está bastante clara. Son 9 las condiciones procedimentales de la democracia. Para hablar de democracia en Venezuela se han violado 7 de esas 9 garantías procedimentales. En Venezuela no se puede hablar en estricto sentido de democracia. Hace rato estamos en autoritarismo. Te pregunto algo. ¿Está activada la Carta Interamericana? Vamos a dar esa pregunta al aire, pero tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos con John Magdaleno, politólogo y profesor aquí en Control Pensini Globovisión. Muy bien. De nuevo con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Bueno, leyendo algunos de sus cariñosos tweets, gracias, pero aquí asumimos las cosas buenas y las cosas malas. Estamos en vivo y directo, estamos reportando, pronto venimos con la cadena, la rueda de prensa que va a emitir la Mesa de la Unidad Democrática y siempre tratamos de informar todo lo que se pueda de lado y lado y eso lo hacemos y quiero dar una palabra de solidaridad sobre lo que dijo Vladimir Villegas hoy al mediodía, porque la gente le echa la culpa a uno de todo. Mira, uno está dando la cara y eso por uno asumir una posición no significa que uno es responsable de lo que está pasando, uno trata de informar, hace todo lo posible, hay otros mecanismos, otros medios donde lo hacemos con más amplitud, pero bueno, se hace lo que se puede. Me parece que están siendo un poco injustos porque aquí si no decimos por la puerta, nos metemos por la ventana y si no por el techo, pero algo informamos. Sobre todo esa gente que es más rabiosa, que son los que más ven, por algo nos siguen viendo. Y yo creo que Globovisión lo está haciendo lo máximo que puede hacer. No saben las reuniones que tenemos aquí para llevarle lo mejor de la información para todos ustedes con una gran responsabilidad. Tenemos a John Magdaleno aquí, repito, en vivo, el profesor, haciendo análisis político de lo que sucede en el país. Dejamos una pregunta al aire sobre si en Venezuela ya está aplicada por parte de la Organización de Estados Americanos la Carta Interamericana Democrática y qué significa eso. Sí, bueno, la respuesta es claramente no, porque para ello harían falta 2/3 de los miembros de la organización. Son 35 países miembros, eso equivale a alrededor de 23 votos y no se han conquistado todavía los 23 votos. Pero a ver, al margen de que se esté aplicando o no, lo que sí está ocurriendo es una creciente presión por parte de
varios países de la comunidad interamericana. Recientemente se produjo un pronunciamiento de 11 cancilleres. Me parece que eso es un pronunciamiento significativo. Eso quiere decir que la presión por la vía diplomática está incrementándose y se tiene como el centro, el eje central de la demanda, de la presión que está recibiendo el gobierno, el respeto de vuelta, garantías constitucionales y fundamentalmente la celebración de elecciones, la liberación de presos políticos, la apertura de un canal humanitario, es decir, básicamente las mismas demandas que la propia oposición le ha formulado al gobierno, incluso con motivo de la mesa de diálogo. Así que todavía no se ha aplicado la carta en estricto sentido, pero la presión internacional es cada vez mayor, no solo de la comunidad interamericana, sino también del mundo. Tienes razón. Fíjate, de esos 11 países que elaboraron una carta para presionar a Venezuela para que vuelva al hilo constitucional, eso es lo que dice el manifiesto, y siempre tratando de que se resuelva todo bajo la Constitución venezolana y en paz. Sin embargo, la Cancillería lo calificó como una injerencia grosera en el país. Sin embargo, la propia canciller desde Cuba dice que ese es el faro a seguir. Desde Cuba, entonces eso no es injerencia de otro país en Venezuela. ¿Por qué 11 sí y este no? Bueno, de vuelta, es una defensa bastante común en el relato oficialista. Yo creo que lo que va revelando eso, Pedro, es que las herramientas, los recursos retóricos, los recursos de poder se van agotando en medio de un clima de opinión internacional que se vuelve adverso, en medio de una opinión creciente en los organismos multilaterales que también es adversa para el gobierno venezolano, de una opinión pública nacional en donde 8 de cada 10 demandan cambio político y que también es adversa. Es decir, realmente el gobierno experimenta hoy en día severos problemas. Si tú sumas a esto los problemas financieros que tiene el gobierno como consecuencia de exiguos ingresos, es decir, reducidos ingresos petroleros y unos abultados compromisos de pago de la deuda, que por cierto ha significado a la postre que el gobierno ha tenido que reducir las importaciones y entre otras cosas eso explica parcialmente por lo menos la escasez que tenemos. Realmente el gobierno parece en su peor momento. Este trimestre en particular, de abril a junio, parece que es el peor momento que el gobierno va a experimentar. Y bajó también la producción de petróleo. Sobre lo que tú dices de las presiones internacionales, ayer, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos se pronunció sobre el caso de Venezuela, pidió al gobierno nacional ni un muerto, ni un herido, ni un preso, ni un torturado más. Vamos a ver qué pasó hoy. También dice que armar a cientos de miles de civiles en Venezuela va a llevar al desastre. Esto es una advertencia que hace los Estados Unidos. También 21 ex jefes de Estado condenaron la represión en Venezuela y alertan sobre la marcha de hoy. Y son 21 políticos que están viendo lo que sucede en el país. La Unión Europea instó a que las movilizaciones de este 19 de abril se desarrollaran en paz. Y así puedo seguir de distintas asambleas y distintos pronunciamientos. Todo el mundo tiene los ojos en Venezuela. ¿Cuál es tu evaluación del día de hoy de lo que podemos evaluar hasta este momento? Sí. Bueno, yo estuve en la manifestación, obviamente en la de la oposición. Llegué hasta la autopista, paralelo a Bellomonte, y honestamente vi un ánimo de tranquilidad, la gente básicamente haciendo presencia, es decir, como dotando de sentido su asistencia a la manifestación. Vi a mucha gente consciente, más bien esperaba que las expectativas estuvieran un poco infladas y me encontré a gente muy consciente del rol y la significación, primero de su rol allí, participando, y segundo, la significación y alcance de la manifestación. Es decir, conversé con alguna gente que tenía claridad de que hoy no se acababa todo, que hoy no era el día final, sino que por el contrario parece ser el inicio de un proceso, digamos, de mayor profundidad. Así que yo creo que los objetivos tácticos, vamos a decirlo así, las metas tácticas, se conquistaron. Una movilización masiva, incluso mucho mayor a la que hemos tenido en las últimas 2 semanas. Cuidado si esta manifestación fue tan o más importante como la del 1 de septiembre del año pasado. Cuidado si fue tan o más importante que la del 26 de octubre del año pasado. Es decir, realmente las fotos que he visto de varias panorámicas que atraviesan varias autopistas simultáneamente, digamos, llenas de gente, comunican que la asistencia fue masiva. En segundo término, pues me parece que hoy se conquistó un objetivo muy importante, que es la asistencia, la participación del oeste de la ciudad en los puntos que fueron originalmente convocados. Aunque con muchos problemas, zonas Sí, como Caricuao tuvieron muchos problemas. Como era de esperar, como era de esperar, porque recuerda tú que en la cadena nacional de ayer del presidente Maduro, él dijo 2 cosas que llaman la atención y deberían ser analizadas con detalle. En primer lugar, casi que confinó la manifestación de la oposición al este de la ciudad, cuando él sabía perfectamente que 19 de los 26 puntos estaban localizados en el oeste.
Y en segundo término, un hecho muy llamativo, dijo, la oposición, voy a tratar de recordarlo textualmente, sabe la oposición que el 19 de abril es una fecha para patriotas y revolucionarios. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta es una fecha reservada solo para la celebración por parte de un solo sector del país. Es decir, 19 de abril no es una fecha patria. 19 de abril no es una fecha en la que todos los venezolanos, al margen de nuestra convicción, preferencia, ideología, deberíamos celebrar. Es decir, no debería ser más bien una fecha de encuentro, para utilizar un referente nacional, ¿Y es un histórico. día más de celebración militar o civil? Yo creo que civil sin duda alguna. Digamos, si recuerdas bien, el 19 de abril de 1810... El pronunciamiento del pueblo, de la claro, voluntad popular. Y además de una del voluntad soberano. que le dijo al gobernante de turno, al capitán general de aquella fecha, mire, caramba, no queremos su mando. Y él dijo, bueno, si ustedes no quieren, entonces yo tampoco quiero mando. Así, en esas circunstancias, por lo menos tuvo esa decencia, digamos, de no aceptar la continuación en el cargo sin legitimación sociopolítica. Así que, bueno, las cosas curiosas del gobierno, digo yo, porque... Bueno, ¿a quién se le ocurre la narrativa señalar que el 19 de abril es una fecha que debe celebrar unos y otros no? Es decir, ¿por qué prohibirle la posibilidad a la oposición que vaya al oeste? Además que lo que está pidiendo la población es retornar a la Constitución y que se cumpla la Constitución. Y realmente que no se han visto sino actos pacíficos y que la respuesta ha sido brutal contra la población. Y el artículo 53 de la Constitución es muy claro, Pedro. El derecho a la manifestación pacífica se consagra en el artículo 53 de la Constitución, sin permiso alguno, que es otra cosa que el presidente Maduro señala ayer. Sin permiso alguno, dice el artículo 53 de la Constitución. Y sobre la impunidad de algunos cuerpos violentos que se dicen que son colectivos, que están actuando impunemente en el país. Bueno, sí, hay una acusación muy seria que ha sido documentada con videos de grupos de motorizados que actúan armados y que, digamos, frente al resguardo incluso, con el resguardo incluso de cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional o la Policía Bolivariana, han ocasionado fallecidos. Hoy, por cierto, habría que confirmar esto, pero yo no sé si ya 7, 8 fallecidos, ya yo no sé ni cuántos van. Presuntamente, no sabemos. Presuntamente, pero he visto las imágenes, es decir, no... Sí. He visto las imágenes. Todo el mundo ha tenido acceso, pero hay que tener una confirmación real, porque si no nos metemos... Y heridos los he visto en vivo, los vi en vivo, por ejemplo, cuando la marcha fue replegada de la autopista hacia el Rosal, Chacaíto, incluso llegó hasta el bosque el repliegue, porque la Guardia y la Policía Nacional Bolivariana llegaron hasta allí. Okay. Fíjate una cosa, y vamos a una pausa, pero al regreso para decir que la única que está llevando una voz cantante, pero así como por telegramas, es la fiscal general, pero la aplaudo por lo que está haciendo. Ella dice, el pueblo venezolano exige que se garantice la paz, y emitió un comunicado en que exhorta a los dirigentes políticos que tomen decisiones en moderación y sin derecho, aunque en las manos de ella está que se continúe todo este proceso que ella denunció como el rompimiento del hilo constitucional. Al regreso, tu opinión, por favor. John Magdaleno, politólogo y profesor. Ya regresamos con ustedes, con Toy Pensini por Globovisión. Aquí sigo leyendo algunos de sus tweets, algunos agradeciendo muchísimo y de verdad que tengo una audiencia extraordinaria, siempre apoyándolo a uno y siempre estos momentos importantes, sobre todo la comunicación entre todos nosotros. Así que muchas gracias y sobre todo la gente que es tolerante. Hay gente que no ve el programa y escribe simplemente por quejarse, y lo entiendo, es una manera de hacer catarsis y bueno, la pagarán con uno que se va a hacer, pero gracias a todos los que apoyan siempre la labor que uno trata de hacer, siempre aquí todos los días. Estoy hablando con John Magdaleno y dejamos al aire la pregunta sobre la posición valiente de la fiscal general, pero que otros no siguen, parece que ni la escucharan, y es como una lucha sola o es algo orquestado para que se vea que hay separación de poderes ante un organismo como la OEA o las Naciones Unidas. ¿Cuál es tu interpretación, John? Mi lectura es que la fiscal está actuando, como tú bien has señalado, con mucha valentía. Y debo decir que no puede ser una orquestación o no puede haber operado orquestación con el gobierno por varias razones, pero la más importante es que la fiscal viene sosteniendo o manteniendo distancias desde el año pasado respecto del gobierno nacional. Por ejemplo, hay que recordar que el año pasado, con motivo de la masacre de Tumeremo, el gobernador Rangel Gómez decía que esa acusación de unos fallecidos en un evento de gravedad era parte de la campaña de desprestigio de la derecha mediática, la canalla, tú sabes, este discurso recurrente. Y a los pocos días apareció la fiscal diciendo que fueron hallados los 17 cadáveres.
El anuncio lo hizo la propia fiscal, incluso refutando abiertamente al gobernador Rangel Gómez y por otro lado llamando la atención sobre el silencio del Ejecutivo Nacional sobre el caso. Luego vinieron las OLPs y la fiscal nuevamente hizo varias denuncias públicas acerca de los excesos policiales cometidos en esas operaciones. Así que lo que yo observo es más bien a la fiscal marcando distancia creciente respecto de excesos que comete el poder. Y me parece que eso hay que celebrarlo. Es decir, si uno de los poderes públicos que se suponía estaba controlado por el oficialismo está teniendo el valor, el coraje de tomar distancia respecto del entramado institucional de todo un sistema, a mí me parece que eso más bien tiene que ser bien valorado por parte de la oposición, incluso si pensando estratégicamente desea facilitar las cosas para un cambio político. Así que a mí me parece que la actuación de la oposición tiene que ser más estratégica, más cuidadosa, más consciente. Y eso viene mi próxima pregunta. El año pasado, siempre estoy en el programa de Mingo, le mando un saludo a mi amigo periodista que te tiene muy acertadamente una vez a la semana y lo escucho con mucho detenimiento lo que dice. Gracias. Y tu análisis siempre has dicho que bueno, que hay que ir ganando territorios y por eso ¿cuál sería tu opinión para la oposición, para la MUD? Porque me acuerdo que decías cosas como, bueno, pero si por lo menos no se llega a un revocatorio en ese momento y se llega a una elección de gobernadores que se va ganando algo y va ejerciendo presión y se van conquistando espacios. No sé cuál es tu análisis en este momento. Sí. Bueno, fíjate, tal y como yo veo esta disputa, que es una disputa dura, Pedro, yo me la figuro como una simultánea de ajedrez. Si yo estuviera en los zapatos de los líderes de oposición, vería esta confrontación, esta disputa, que es una cosa dura, repito, frente a un régimen autoritario, la vería como una simultánea de ajedrez. ¿Qué pasa en una simultánea de ajedrez? Un maestro nacional o internacional se enfrenta a varios competidores. Y por tanto, son varios tableros en los que tiene que jugar simultáneamente. Así que tiene que recordar lo que pasa en todos los tableros para hacer buenas jugadas. ¿Cuáles son esos tableros que yo veo que la oposición debe encarar? Y que, por cierto, algunos de ellos los está encarando en la práctica. Primero, la opinión pública nacional. En Venezuela, 8 de cada 10 demandan cambio político. Así que es muy importante para los fines del cambio sostener o incluso incrementar esa voluntad de cambio. Y eso hay que trabajarlo y eso tiene una dificultad que quizás es la base del reclamo de los tuiteros que te escriben, que básicamente, no con el canal, sino con el espectro completo de los medios de comunicación, es que se han reducido los espacios de debate, se han reducido los espacios en donde una línea no oficial tiene cabida. Eso sí es cierto. Descargar eso sobre Globovisión es bastante, digamos, sí, es bastante desproporcionado, porque la tarea arranca incluso con 2005, cuando se aprueba la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Ese es el origen de la censura creciente que hay sobre los medios de comunicación. Que algunos creadores de esa ley ahora son víctimas de su propia ley. Desde luego, sí, porque lo que se operó ahí en la práctica es el inicio de un proceso para cerrar el circuito de opinión, de formación de la opinión pública. Y muchas cosas más. Bueno, así es, este es el primer tablero de juego. Concesiones, todo lo demás. Ese es el primer tablero apenas, la opinión pública nacional. El segundo tablero es la movilización social. Y cuando digo movilización social no es solo calle, no es solo concentración, no es solo marcha, es activación de sectores sociales. ¿Cómo estábamos en diciembre y cómo está hoy la sociedad? Se ha reactivado, pero reactivación no solo significa marcha, significa pronunciamiento, significa articulación de intereses, significa agregación, significa, digamos, trazar estrategias conjuntas, significa organización, incluso hasta para la concentración usted tiene que tener un mínimo de organización. Ese es el segundo tablero. Tercer tablero, me apuro porque sé que el tiempo apremia, la opinión pública internacional. Ahora el mundo está mucho más sensibilizado con el caso venezolano gracias a que los medios internacionales cada vez más están tomando en consideración qué es lo que pasa hoy en Venezuela. Cuarto tablero, los organismos multilaterales. Ahí está ocurriendo que la opinión ha cambiado radicalmente en el curso de los últimos 2 o 3 años sobre Venezuela, particularmente sobre el gobierno venezolano. Así que ahí la oposición ha estado avanzando. Quinto tablero, las presidencias y parlamentos de otros países. Ya estamos viendo pronunciamientos mucho más activos directamente de presidentes o cancilleros e incluso de parlamentos de esos países. Que sexto tablero, bueno, naturalmente las elecciones, Pedro. Dice Sun Tzu, localiza la batalla en el territorio que te resulta conveniente. Si tú sabes, porque las encuestas lo acaban de decir, los estudios de febrero y marzo, si tú sabes que la intención de voto para las elecciones regionales da esta proporción, 68%, calculando, haciendo una estimación de total de votos válidos, 68% votaría por la oposición,
32% votaría por el chavismo. Tú sabes que eso va a significar muchas gobernaciones y alcaldías. Por tanto, el esfuerzo tiene que estar centrado. Y se va ganando territorio. Pues por supuesto, ese es el como el arte de la guerra que todavía correcto, ese es el sexto tablero, séptimo tablero. Esta idea no le gusta a muchos opositores, pero hay que decirla porque aparece en la literatura sobre las transiciones de regímenes autoritarios a democráticos. Pactos de gobernabilidad. Como un factor clave. Antes de eso, abrir espacios de interlocución con los sectores descontentos de la coalición dominante. En nuestro caso, el chavismo descontento, el chavismo crítico. Abrir espacios de interlocución. Y que gana día a día, más adeptos. Abrir espacios de interlocución. Mucha gente se está saliendo del PSUV y vemos, por ejemplo, Marea Socialista. Abrir espacios de interlocución. La gente que piensa que conversar en privado con estos actores es malo, no sabe nada de estrategia. Ni política. No sabe nada de estrategia, porque resulta que eso es un factor crítico para que se produzcan deserciones de la coalición dominante. Y por cierto, esto también puede significar ofrecer garantías a algunos actores de la coalición para que puedan salirse. ¿O usted cree que ellos se van a salir solo porque usted sencillamente lo tiene en la cabeza? Tiene que conversar. Así que ese es un séptimo tablero de juego. Octavo y el último, por ahora, como dijo uno, el último, ¿sí? El sector empresarial. Usted también tiene que generar incentivos en el sector empresarial, incluso aquel que tuvo o tiene alguna vinculación con el gobierno, ¿sí? Si usted le ofrece garantías de que su actividad, su rentabilidad va a ser respetada, ¿sí? Entonces mucho más factible es que esa persona deje de estar en la coalición dominante. A donde voy es que enfrentar un régimen autoritario es complejo, es un juego complejo. Por tanto, usted tiene que jugar una simultánea de ajedrez bien en los 8 tableros, tiene que jugarlo bien. Por tanto, usted no puede esperar de una concentración la resolución de todos los problemas que corresponden a 8 tableros. Es decir, el cambio no va a llegar, digamos, como el maná que cae del cielo. No, el cambio va a llegar cuando la presión acumulada, cuando la fuerza acumulada en virtud de las jugadas en cada uno de esos 8 tableros sea tal que, bueno, sea inevitable que se produzca o una fractura de la coalición dominante o una elección que precipita el cambio u otros acontecimientos que son, digamos, impredecibles. Me queda una última pregunta por el tiempo, como tú bien dices. Y tú que estudias la política y la historia también, ¿a qué desenlace crees tú? Que yo sé que no eres pitonizo, ni astrólogo, ni nada, pero ¿tienes algún país que haya tenido un desenlace? Podría ser Chile, podría ser algo parecido a lo que ocurre en Venezuela, un desenlace para Venezuela, o tenemos un destino así como Cuba, 50 años más de esto. Bueno, claro, es una pregunta compleja porque lo pone a uno entre varios escenarios, pero me parece que esto se va acercando a la experiencia del fin de Fujimori. Fíjate que hay una combinación de cosas, por un lado de fracturas, deserciones de la coalición dominante, hubo una crisis muy importante que encaró Fujimori en virtud del intento de competir por tercera vez, es decir, de buscar una tercera reelección. El hito electoral es crítico, y así lo demostró el caso de Perú en tiempos de Fujimori. Sea que el gobierno se resista, que se celebre una consulta electoral, caso en el cual queda muy mal puertas adentro y puertas, digamos, afuera, con la comunidad internacional, o sea que, yendo a las elecciones, se intente un fraude. Mira, Pedro, si hasta el propio Pinochet, es un gran peligro. Si hasta el propio Pinochet lo intentó la noche del referéndum y tuvo que encarar, se enfrentó a la negativa de su propio gabinete, de miembros de su gabinete, empezando por el ministro de la Defensa, que había declarado justo antes de entrar a esa reunión extraordinaria que había convocado Pinochet, en la que propuso en efecto hacer el fraude. Y ya el ministro de la Defensa había declarado, antes de la entrada del Palacio de la Moneda, había declarado que si la oposición ganaba se iba a reconocer que la Fuerza Armada estaba con el que había ganado. Es decir, un fraude masivo. Pero estamos hablando de 68-32, una elección regional. Estamos hablando de 36 puntos porcentuales de ventaja. Pero sin embargo el presidente dice que van a arrasar. Bueno, claro, ¿qué le queda decir? Un candidato cuando está en una campaña dice, yo voy perdiendo, voten por mí. O viene una campaña electoral, yo estoy perdiendo, me llevan 35 puntos, voten por mí igual, respáldenme. No va a decir eso nunca, Es decir, el gobierno sostiene la idea de que, hoy lo vi en varios discursos, que somos mayoría política y social. ¿Qué les queda decir, Pedro? ¿Qué le queda decir a un proyecto que está viendo uno de sus peores momentos políticos, sin dinero, con pérdida de respaldo? ¿Qué le queda decir? Claro. Bueno, John, te agradezco muchísimo, sobre todo que hayas podido llegar acá y haber compartido contigo. Siempre es un honor y un placer tenerte. El mío, amigo, te espero pronto nuevamente. Muchas gracias, regresamos con más para ustedes. Era John Magdaleno, aquí en Cotuí Pensini por Globovisión.